Buen día, hoy vamos a hablar de ángulos entre rectas paralelas y una transversal. Para iniciar, recordemos que dadas dos rectas paralelas y una transversal, se generan 8 ángulos, 4 en la parte superior y 4 en la parte inferior. Estos ángulos son iguales 2 a 2. A saber, los podemos clasificar en ángulos correspondientes, que son el ángulo A con el ángulo E, que miden lo mismo y son correspondientes, el ángulo B con el ángulo F, que son correspondientes y son iguales, el ángulo D con el ángulo H y el ángulo C con el ángulo G. Esos son los ángulos correspondientes y miden lo mismo 2 a 2. Después tenemos los ángulos alternos internos. Los ángulos internos son los que están entre las paralelas y esos ángulos son iguales 2 a 2. El ángulo D es alterno interno al ángulo F y miden lo mismo. El ángulo C es alterno interno al ángulo E y también miden lo mismo. Los ángulos alternos externos son el ángulo A con el ángulo G, que miden lo mismo, y el ángulo B con el ángulo H, que también miden lo mismo. Finalmente tenemos los ángulos opuestos por el vértice, que son A con C, B con D, E con G y F con H, y miden lo mismo 2 a 2. También deben recordar que si tenemos dos ángulos de este sistema y no pertenecen a esta clasificación, entonces son suplementarios, es decir, suman 180 grados. Por ejemplo, el ángulo B y el ángulo G no están en esta clasificación, por lo tanto, el ángulo B más el ángulo G deben sumar 180 grados. Y esto es claro porque si observan, el ángulo B y el F son correspondientes, es decir, miden lo mismo. Y además el ángulo F con el ángulo C, observen que suman 180 grados. Por lo tanto, el ángulo B y el ángulo G suman 180 grados. Bueno, resolvamos un ejercicio con estas características. Tenemos un sistema en la cual la H, el ángulo H vale 34 grados. Aquí tenemos el ángulo H. Lo primero que debemos hacer es encontrar los 4 ángulos de la parte inferior, pues ahí tenemos el ángulo H. Podemos iniciar en el orden que deseemos, sin embargo lo vamos a hacer siguiendo el orden del alfabeto, es decir, primero encontraríamos el ángulo E. Para esto vamos a analizar qué relación hay entre el ángulo E y el ángulo H. Como ven, el ángulo E y el ángulo H no están dentro de nuestra clasificación, así que son suplementarios y eso se observa claramente, pues los dos suman 180 grados, ahí se ve. Por lo tanto, podemos decir que el ángulo E vale 180 menos 34, que son los grados del ángulo H, y eso sería igual a 146 grados. Ya que tenemos el ángulo E, el que sigue sería el ángulo F, que sería igual a lo mismo que el ángulo H porque son opuestos por el vértice. Entonces el ángulo F vale 34 grados. Si deseáramos justificar el porqué de las medidas, el ángulo E mide 146 grados porque el ángulo E y el ángulo H son suplementarios. Suplementario significa que forman un ángulo llano. El ángulo F vale 34 grados porque el ángulo F y el ángulo H son opuestos por el vértice. Están dentro de la clasificación de los ángulos que hemos platicado. Después ya tenemos el F, seguiría el G.
el G valdría lo mismo que el E porque son opuestos por el vértice, entonces valdría 146 grados. Podemos escribir porque el ángulo G y el ángulo E son esos por el vértice, o porque el ángulo G, que es el que yo voy a usar, porque el ángulo G y el ángulo H son suplementarios. Voy a procurar usar siempre el primero que nos dieron en este caso. Ya tenemos los 4 ángulos de abajo. Ahora vamos a encontrar los 4 ángulos de arriba utilizando estas características que tenemos aquí. Por ejemplo, lo haremos en el orden alfabético. Encontraríamos primero nuestro ángulo A y podemos decir que el ángulo A vale lo mismo que el ángulo E, pues porque son correspondientes, entonces valdría 146 grados, porque, como dije, el ángulo A y el ángulo E son correspondientes. Pero esa no es la única justificación. También pueden observar que el ángulo A vale lo mismo que el G porque son alternos externos. Y aquí tenemos que el ángulo A valdría lo mismo que el G, 146 grados, porque son alternos externos. Ahora vamos a encontrar el valor del ángulo B. Yo puedo decir que el ángulo B vale lo mismo que el ángulo F, que son 34 grados, aquí lo vemos, porque son correspondientes. O también puedo decir que el ángulo B vale lo mismo que el ángulo H, 34 grados, porque el ángulo B y el H son alternos externos. Así lo voy a indicar aquí, pero cualquiera de los dos es correcto. Entonces, porque el ángulo B y el ángulo H son alternos externos. Vamos con el ángulo C. El ángulo C valdría lo mismo que el ángulo G porque son correspondientes, o valdría lo mismo que el ángulo E porque C y E son alternos internos. Entonces tenemos que el ángulo C vale 146 grados porque el ángulo C y el ángulo, en este caso yo voy a elegir el E, son alternos internos. Pero recuerden que también pude haber justificado diciendo que vale 146 porque C y G son correspondientes. Finalmente, el ángulo D, no iba a poner el símbolo de ángulo y no lo he puesto, así que nada más sería el ángulo D, es igual a lo que mide el ángulo H porque son correspondientes. El H mide 34, entonces el D mediría 34 grados. O puedo decir también que el ángulo D mide lo mismo que el ángulo F porque son alternos internos. Vamos a poner porque el ángulo D y el ángulo H son correspondientes. Iba a poner alternos, pero son correspondientes. Y con esto hemos encontrado el valor de todos los ángulos utilizando las propiedades de los mismos. Espero que se haya comprendido. Si hay alguna duda, consultar con sus profesores.